Hola amigos, a raíz de un vídeo que publicamos hace unas par de semanas creo, sobre la epilepsia en perros y convulsiones, así como el tratamiento con remedios naturales y demás, nos habéis hecho muchísimas preguntas. Y además preguntas, la verdad es que alguna de ellas muy interesante. En este vídeo vamos a dar respuesta a alguna de ellas, como por ejemplo, cómo tenéis que proceder cuando encontréis que a vuestro perro le está dando una convulsión o un ataque epiléptico, si vuestro perro puede morir por un ataque epiléptico, etcétera, etcétera. A todo esto y alguna cosa más es a lo que vamos a responder en este vídeo. Venga, nos vemos en el vídeo. Antes de seguir con este vídeo, necesitamos pediros vuestra ayuda. No es una ayuda económica, ni muchísimo menos, pero sí que va a ser una ayuda que nos va a permitir poder mejorar el servicio que os damos en nuestro canal. Y para ello os hemos preparado un pequeño clip de tan solo 6 segundos donde os pedimos un pequeñísimo esfuerzo, creo yo, que de verdad que nos va a ser de muchísima utilidad. Muchas gracias. Chao. Si vuestro perro ya ha sufrido un ataque epiléptico, ya conoceréis un poco la dinámica del mismo. Si no, os lo explico muy sencillamente. Es como si a vuestro perro de repente le diese una descarga eléctrica en el cerebro. El animal de golpe puede caer al suelo, en el caso de la epilepsia idiopática, sin ningún motivo aparente, puede comenzar incluso a babear, a pedalear, a tener movimientos mioclónicos, toda una serie de síntomas que os explico al final de este vídeo, en un vídeo que os pondré para que enlacéis y podéis ver la sintomatología a la cual me estoy refiriendo. Pero es una sintomatología muy clara. Una vez lo hayáis visto, o si ya lo habéis visto, lo sabréis identificar perfectamente. ¿Cómo debéis proceder frente a un ataque epiléptico? Yo recomiendo siempre 5 pasos, muy sencillos, muy claros y muy transparentes. El primero de todo es que conservéis la calma. Es fundamental que vosotros estéis calmados. Muy importante. En segundo lugar, debéis colocar a vuestro perro extendido lo máximo posible en el suelo. Extendido, con la cabeza extendida, las patas extendidas hacia adelante, las delanteras y las posteriores hacia atrás. Bajar la luz o bajar un poco las persianas de la habitación en la que os encontréis. El ambiente debe ser lo más calmado posible. No le abráis la boca al perro para sacarle la lengua. Esto no lo hagáis, por favor. Es peligrosísimo. En pleno ataque puede morderse la lengua y crear a posteriori un grave problema de salud para vuestro perro. Cuando ya el ataque haya prácticamente pasado, mientras esté dándole el ataque, lógicamente tenéis que estar con él, evitando que se golpee, que contra alguna mesita, apartarle algún objeto con el cual pueda hacerse daño, etcétera, etcétera. Pero una vez veáis que el ataque ha pasado, el perro, tranquilo, ya habéis bajado las persianas, en silencio, que no entren niños en la habitación, y el perro poco a poco que veáis que se va recuperando. Dejáis la puerta un poco entreabierta para ver cómo se va moviendo, y cuando veáis que ya el animal empieza a reaccionar, entonces entráis, lo acariciáis, le decís, susurráis alguna palabra cariñosa. Pensar que el perro va a estar tremendamente aturdido, no entiende lo que le ha pasado, aunque ya le haya pasado otras veces, no sabe muy bien lo que le ha pasado. Incluso a veces, en algunas ocasiones puede mostrarse incluso hasta agresivo, por lo cual no es conveniente que personas ajenas a la familia entren. Y en ese momento es cuando, si vuestro veterinario os ha recetado algún tratamiento, podéis darle, hay un tratamiento que funciona francamente bien, que son los supositorios de Valium. Sí, el Valium que tomamos las personas, pues en este caso en forma de supositorio, para que el animal quede más relajado. Como preventivo de las convulsiones, me habéis oído ya hablar en otras ocasiones del fenobarbital, que funciona muy bien para todo el tema de convulsiones, etcétera, etcétera. Pero en esta situación, ya al final, para que el perro se calme, e incluso si podéis hacerlo pues justo casi al final del ataque, para antes de dejarlo solo, pues casi mejor, le ponéis el supositorio.
y veréis que si le queda todavía algún poco de convulsión, algún poco de pedaleo, algún poco de babeo, etcétera, veréis como el animal poco a poco se va calmando. Y esto es lo que hay que buscar. Es cierto, y muchos propietarios así lo dicen, que el perro avisa de que le va a pasar un ataque epiléptico. No os lo dice de propia voz, pero sí que notaréis que el perro está nervioso, que está inquieto, que se mueve, que presiente que le va a pasar algo. Ya os he dicho que si huele la epilepsia en los humanos, él mismo entiende que algo malo le está a punto de pasar. No sabe qué, está nervioso, tiene miedo. Y en esa situación de miedo puede hacer a veces cosas irracionales, que es completamente normal. Pero vosotros tenéis que saber identificarlo. Y esto la primera vez o la segunda os va a costar, pero con el tiempo lo podréis hacer. Y prevenir o saber cuándo le va a dar un ataque os va a hacer que ese ataque sea menos grave, porque podéis darle una pastilla de fenobarbital, podéis darle un tratamiento con Valium, podéis hacer una serie de cosas como preparar la habitación con cojines, apartar muebles, etcétera. Y esto es muy positivo, de verdad. Nos preguntáis también, como os he dicho, que si la epilepsia puede matar a vuestro perro. No, la epilepsia en sí no mata. ¿Es tremendamente aparatosa? Vamos a ver, no mata. Si el perro le da un ataque de epilepsia en el balcón de vuestra casa y por lo que sea, pues el balcón tiene fácil salida al exterior y pierde el equilibrio y se cae, pues lógicamente se va a matar. Pero no se va a matar por el propio ataque de epilepsia. Aunque es muy aparatoso, babea mucho, luego está muy aturdido, está como perdido y demás. La epilepsia no afecta a la esperanza de vida de los perros. Y sé que os han dicho, porque me lo habéis comentado en algunos casos, alguien os ha dicho esto. Fuera, eso no es cierto. Es más, tiene tratamiento. Tratamiento con fenobarbital, con el Condal, podéis darle también el bromuro potásico, podéis darle Valium. Hay una serie de tratamientos que vuestro veterinario os tiene que prescribir, porque no son medicamentos que vosotros podéis comprar, ya que precisan receta veterinaria. Y es fácil de entender. Precisan receta porque podían ser utilizados por los humanos como droga. Imaginaros que cayese el Valium en manos de niños, pues nos llamarían de todo, y además con razón, las cosas como son. Y esto es todo lo que os tenía que contar. Aquí os dejo un enlace, como os he dicho anteriormente, para que os suscribáis, y aquí un vídeo que seguramente va a ser de vuestro interés. Venga, nos vemos en siguientes vídeos y que tengáis muy feliz día. Cuidaros.